A continuación se presentan 4 rectas de regresión y la correspondiente correlación. En la primera hay de correlación de 1 y es un caso determinístico como ya lo vimos en el video anterior. En la siguiente imagen tenemos un caso de correlación determinística entre variables inversamente proporcionadas. La tercera y la cuarta son casos donde las variables no están aparentemente correlacionadas. Cuando la recta de regresión pierde inclinación, el factor R de Pearson se va cercano a cero. Geométricamente, hay que recordar que en la ecuación de la recta y igual a bx más a, el coeficiente b, que es la inclinación de la recta, o el valor de la tangente, si éste tiende a cero, la inclinación es casi horizontal, tal como se comentó anteriormente, donde b es igual a la relación entre el lado vertical del triángulo sobre el lado horizontal del triángulo. La R cuadrada de Pearson es el coeficiente de determinación y calcula la proporción de variación de la variable y, que es explicada por la variable x, o variable predictora o explicativa. Si el coeficiente de determinación es cero, significa que la variable predictora tiene nula capacidad predictiva de la variable a predecir o la variable y. Si llegara a ser igual a 1, la variable predictora explicaría toda la variación de y las predicciones no tendrían error, es decir, es un problema determinístico. Cuando las variables independiente y dependiente son inversamente proporcionales. Cuando aumenta la variable independiente y la variable dependiente disminuye en la misma proporción. Y 2. Cuando disminuye la variable independiente y la variable dependiente aumenta en la misma proporción. Aquí tenemos cómo el valor de x va aumentando mientras el valor de y va disminuyendo. La recta que se dibuja tiene una inclinación mayor a 90 grados, es decir, están los valores negativos de la tangente. Aquí tenemos otra relación inversa. Esta cambia un poco, observen. En la medida en que x va aumentando, y también va disminuyendo, pero se dibuja una curva. La recta que se dibuja tiene una inclinación mayor a 90 grados. Pueden observar que la R cuadrada es menor que 1. La pregunta ahora es, ¿por qué si la función es determinística, el coeficiente de determinación no es 1? Como se puede ver, estas funciones son curvas, no rectas. Luego, la ecuación de la recta ajusta a una línea, no a una curva, por lo que no será la mejor forma de medir la dependencia entre dos variables inversamente proporcionales que no ajustan a una línea. Un ejemplo clásico de estas funciones es la ecuación de la velocidad, donde la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Este último tipo de función inversa se le conoce como proporcionalidad inversa del producto constante, ya que si se multiplican los valores de x y y de cada renglón, el resultado es un mismo valor. Por ejemplo, 1 por 10 es igual a 10, 2 por 5 es igual a 10, 3 por 3.33 es casi igual a 10, 4 por 2.5 es igual a 10.
Se dieron a 14 pacientes de 1 hasta 3 píldoras diarias de un nuevo medicamento para bajar los niveles altos de colesterol. Después de un mes se midieron los niveles de este factor de riesgo coronario y se registraron en la columna Y. La correlación es muy baja. El medicamento parece no tener efectividad en el tratamiento. Regresemos al problema del tratamiento del colesterol. El cuerpo médico se siente decepcionado con los resultados. Sin embargo, una de las doctoras insiste en que se mida la posible mejora con los niveles de colesterol que se midieron antes del tratamiento y un mes después de iniciado. Como pueden ver ahora, la relación entre dos variables, estas dos nuevas, sí tienen una correlación fuerte y dibujan una línea de regresión. ¿Desconcierta? Sí. ¿Cuál de las dos variables utilizadas es la adecuada? Eso solo puede saber el propio investigador de su medio, la sensibilidad basada en su conocimiento y experiencia. La estadística es la parte de las matemáticas que trata los fenómenos probabilísticos. Su filosofía y metodología están íntimamente relacionadas con el método científico. Ayuda a encontrar tendencias en el comportamiento de las variables. La estadística recoge, organiza, resume y analiza datos para obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Sus conclusiones nunca son determinísticas y solo invitan a seguir ensayando e investigando tal como la filosofía actual de la ciencia dicta. El plan del cuerpo médico es formar 3 grupos de pacientes. El primer grupo tomará el medicamento y dieta baja en grasas. El segundo solo tomará el medicamento y el tercero llevará su vida como hasta ahora. Se medirán los niveles de colesterol durante 3 meses, cada semana, y compararán los niveles de tales grupos. El año que entra lo repetirán con un nuevo medicamento que promete ser más efectivo. Existe un análisis continuo. Se cambian estrategias, se implementan más pruebas, se divide a la población en grupos, pero la búsqueda científica no para. La estadística se utiliza con poco rigor científico. Es parte de discursos falsos y tramposos. Se cree en una gráfica ciegamente. Las personas creen que una gráfica o una cifra presenta verdades irrefutables, inamovibles, como si fueran determinísticos sus valores. No debe caerse en esa trampa. En mi secundaria, la maestra de historia durante todo el tercer año nos calificó a 45 alumnos de 6 grupos con 7 de calificación. Convenció a las autoridades de que el 7 es el promedio de aprovechamiento de cualquier materia en cualquier parte del mundo y que no hay nada que hacer al respecto porque los estudiosos del tema ya lo dieron por hecho. Caso cerrado. Por lo tanto, 3 horas a la semana llegaba al salón de clases, pasaba lista, indicaba copiar una página cualquiera del libro y se retiraba muy campante. Cobró sus quincenas durante 25 años sin atisbo de vergüenza. Si fueras el director de esta secundaria, ¿qué habrías hecho? ¿Acusar a la maestra de negligencia ante el sindicato? ¿Exigirle que diera pruebas de su supuesto y que abundara sobre su proceder? ¿Simplemente le exigirías la aplicación de los exámenes correspondientes? ¿Mandar al personal docente a un curso de capacitación pedagógica? ¿Todas las anteriores? ¿O definirás una nueva propuesta en base a
Espurio o espuria es un adjetivo que califica de falso, ilegítimo o no auténtico. En un hospital de Francia se registraron los nacimientos de bebés humanos y se correlacionó con la cantidad de cigüeñas que arribaron a lo largo de un año. La correlación obtenida fue de 0.895. ¿Un fenómeno afecta al otro? Por supuesto que no. Millones de variables estarán falsamente correlacionadas porque simplemente coinciden dentro de un universo lleno de fenómenos. ¿Cómo discriminar estas correlaciones espurias? No hay fórmulas, solo que se debe ser muy estricto, un gran investigador y estudioso de los fenómenos de tu interés, pero no se pueden ignorar las revelaciones tempranas que nos dan una idea de correlación. Hace 40 años, un doctor investigador del cáncer aseguró que las infecciones y los fuertes golpes podían a la larga causar cáncer. Se rieron de él. 20 años después, sus estudios de miles de pacientes y los datos recopilados no dejaron dudas al respecto. Extrapolación es el proceso de estimar más allá del intervalo de observación original el valor de la variable y con base en su relación con otra variable x. Predicción o estimación es el proceso mediante el cual se propone un valor para la variable y a partir de los valores de la variable x. Esto se basa en el supuesto de que sí están correlacionadas, es decir, están relacionadas. En la extrapolación lineal solo sustituimos el valor de x en la ecuación y igual a bx más a. Por ejemplo, si x vale 1200, el valor de y para la recta y igual a 5x más 100 se calcula así. Y es igual a 5 por 1200 más 100 igual a 6100. Ese es el valor de y en un problema determinístico y se puede estar 100% seguro de que cada vez que x tome ese valor, y será igual a 6100. En la predicción, usando la recta de regresión lineal, se calcula igual si y solo si la correlación entre las variables medidas por el coeficiente de determinación R cuadrada de Pearson está entre 0.5 y 1. Del valor pronosticado de y en un problema probabilístico no se puede estar 100% seguro. Es decir, que cada vez que x tome ese valor, y será igual al valor estimado, que es el valor más probable de ocurrencia. Podemos ver en las siguientes gráficas arriba la ecuación determinística, abajo la ecuación de regresión. En la ecuación determinística tenemos una R cuadrada de Pearson igual a 1. El valor rojo que se calculó se indica hasta abajo de la tabla. En la tabla de la regresión tenemos que la correlación no es perfecta, no es de 1, es cercana a 1. El valor que se estimó está hasta abajo. De hecho, del valor y no tenemos ninguna medición. La tercera línea tiene todos los valores calculados con la recta de regresión que obtuvimos. El último valor no lo tenemos y el valor que arrojó es la predicción que se obtuvo. En términos generales, en el caso de las dos ecuaciones, es como si hubiéramos tomado una regla y hubiéramos extendido las líneas y físicamente hubiéramos encontrado el punto que estamos buscando. En el caso de la ecuación determinística, no hay ningún problema, el valor que nos está dando es el único seguro de ocurrencia.
En el caso probabilístico, recuerden que la línea que pasa en realidad son las medias de muchas e infinitas funciones gaussianas. El factor de correlación es ciego para medir correlaciones no lineales. Es importante remarcar que en tales casos las variables sí podrían estar relacionadas, pero la R de Pearson no puede detectarlo. Aquí las figuras y las correlaciones de Pearson asociadas. Observen la última línea en donde la correlación de Pearson dio 0. Sin embargo, visualmente podemos corroborar que sí hay una relación entre las variables. La predicción o estimación de los valores de las variables a partir de los valores de otras variables se basa en el supuesto de que sí están correlacionadas, es decir, están relacionadas. El conocimiento de una de ellas permite saber cómo es la otra. La consecuencia es que si conocemos la posición de un individuo en una variable, podemos conocer la posición que tiene en otra variable. La bondad de la predicción depende de la relación entre las variables. Si dos variables no covarían, la R de Pearson está entre menos 0.5 y 0.5, no podremos hacer predicciones válidas. Y si la intensidad de la covariación es moderada, las predicciones no serán demasiado buenas. En consecuencia, hay que disponer de alguna medida de la capacidad de la ecuación de regresión para obtener predicciones buenas en el sentido de que sean lo menos erróneas posibles. Obtenemos el coeficiente de determinación y decidimos si vale la pena hacer el resto de los cálculos. Si el valor es bajo, como regla general menos de un 20% o 25% de variación explicada, no tiene demasiado sentido hacer las predicciones. Si es un valor moderado, porcentaje de variación explicada entre 25 y 50%, las predicciones tendrán un error considerable, pero generalmente darán mejor resultado que hacerlas simplemente al azar. Cuando más grande sea el porcentaje de variación explicada, mejor serán las predicciones. Hay que tener en cuenta que las predicciones obtenidas con la técnica de regresión no pueden ser interpretadas como lo que necesariamente debe ocurrir, sino la tendencia hacia lo que se espera que ocurra si las circunstancias no cambian. El tema del módulo de regresión y el de correlación lineal en el material escrito del módulo página 125 inicia hablando de los valores z, que son los valores x estandarizados, ya que el método de mínimos cuadrados considera a estos valores para proponer las fórmulas para el cálculo de a y b de la recta de regresión. Sin embargo, cuando se hacen los cálculos, no es necesario hacer el cambio de valores x a z.